Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Delta Force Mobile. Bueno señores, básicamente finalizamos marzo, empieza abril y ya saben lo que se viene. Delta Force Mobile ya está listo para que todos juguemos tranquilamente en nuestros dispositivos Android y iOS. Si eres de iOS seguramente no has podido disfrutar de Delta Force Mobile por el típico de que no hay una beta completamente para Apple, solo para la gente de Android. Cositas exclusivas de Android. ¿Qué te digo? El 90% de la gente juega en Android, todos estamos de acuerdo en ello. Y la otra gente pues juega en Apple. Básicamente por eso es que mucha gente no puede jugar en Apple. Porque sencillamente, ya te lo digo yo, de que es un poco más caro sacar betas. Y también porque Apple no es tan sencillo sacar una beta. Porque ya saben el tema de que no se puede descargar si no es de Test Flight o de la App Store. En fin, como ustedes saben, al día de hoy pues estamos en la última beta que no debió salir. Como ustedes saben, por si no lo saben, tal cual, Delta Force no tenía pensado sacar una beta completamente para servidores en Latinoamérica. O sea, no estaba planeada. Ya lo habíamos comentado. Se les había dicho primero de que sí iba a haber una beta para LATAM. Luego, la gente de Delta Force confirmó de que no iba a haber una beta para LATAM. Y luego, a escasas semanas, nos comentan y nos pasan toda la info detallada en un brief, en un documento oficial por parte de la gente de Delta Force Mobile, de que sí va a haber una beta en servidores de LATAM como México, Brasil y Colombia. Por cierto, hacemos una pequeña pausa porque recuerda de que si quieres jugar Delta Force Mobile actualmente en la beta y no eres de México, Brasil o Colombia, puedes utilizar el VPN de confianza LagoFast, el cual puedes utilizar completamente para esta beta y disfrutar sin necesidad de que seas de los países correspondientes y te vaya un buen ping estable para que puedas jugar Delta Force Mobile. En fin, como ustedes lo saben, pues puedes disfrutarlo tranquilamente en esta beta. Así que utiliza este VPN de confianza si quieres disfrutar Delta Force Mobile de la mejor manera posible. Si en dado caso no puedes entrar, utiliza LagoFast Mobile. Claro que sí. Sí, muchas cosas han cambiado, pero es para que el juego haga pruebas. Yo sé que al día de hoy mucha gente me va a decir de que seguramente tengan problemas con los servidores, pero el juego ya está listo básicamente en muchos aspectos. Pero recuerden, es una beta. Por ende, mucha gente está tratando de jugar. El juego más jugado, el modo de juego más jugado es conflicto bélico. El modo de juego menos jugado es extracción. Me va a decir Destro, pero es que en PC la rompe. A ver, vamos a explicar algo detalladamente. En PC lo que más le encanta a la gente es el modo extracción. Lo que más le encanta a la gente en lo que es móvil es el modo conflicto bélico. Porque es un modo multijugador brutalmente enorme. Muy bueno que se asemeja completamente a lo que tenemos al día de hoy como un Battlefield. Entonces, teniendo en cuenta que hay modos de juego, vehículos, además de cosas brutales que valen completamente la pena. El juego ya está listo, así que en temas de problemas de optimización y rendimiento no tiene nada que ver. Tema de servidores y tema de emparejamiento, ha habido algunos que otros problemas, pero nada tan excesivamente triste, por así decirlo. Yo sé que mucha gente va a decir de que no, dentro lo que pasa es que nosotros queremos jugar el juego, queremos disfrutarlo, pero lamentablemente no se puede porque los servidores no dejan jugar a mucha gente. No te preocupes, esos son problemas que pues por eso hacen las betas para solucionarlo. Esto ya no va a terminar pasando ni tampoco te va a afectar completamente cuando el juego se lance oficialmente. Pero el juego ya está listo para lanzarse, para disfrutarse. No va a haber retraso, por si tienen las dudas, no. Exactamente el día 21 de abril, que por cierto vamos a tener algunas sorpresas antes del 21 de abril que te van a encantar, solo eso te digo. Ya esto está confirmado, que nos lo han hecho saber de la mejor manera posible, así que tú tranquilo. Para la gente que quiera jugar y disfrutar considerablemente el Delta Force Mobile, recuerda que al día de hoy te va a pedir que utilices VPN si no eres de México, Brasil o Colombia. Básicamente para que te des la idea. Si no te deja entrar en partida de extracción es porque los servidores aún están en prueba, hay algunos que otros tipos de problemas y porque estamos en beta. Acuérdate que no es un lanzamiento considerablemente. O sea, hay mucha gente que no le gusta utilizar VPN y hay otra gente que sí le gusta utilizar VPN y le da igual. Que por cierto son de los míos, porque a la gente que le da igual utilizar VPN o no, pues está bien, está perfecto. O sea, ya hemos jugado muchos juegos con VPN a lo largo de estos años, así que pues yo sé que la gente, porque pues es tediosa y que le da dolor de cabeza, pero tienen que aprender de que para eso son las fases de prueba, para ver la intención y pues para ver si a la gente pues le atrae este tipo de juegos, cosa que sí, se le atrae completamente. En términos de gráfico el juego ya está listo básicamente. Bueno, las fechas estimadas y exactamente la hora estimada de lanzamiento, pues ya se las he publicado, se las estaré publicando otra vez nuevamente con las fechas exactas del juego, de que se abrirán completamente los servidores. Los servidores ese día se van a abrir, no se necesita el VPN para que sepan, ya es lanzamiento. De eso sí, tengan cuidado. Y si se preocupa por los servidores, bueno, ya le hemos dicho a Delta Force de que prepare los servidores porque mínimo van a entrar millones de personas al juego. Lo bueno del tema de optimización, nadie se va a poder quejar, ya es el colmo. O sea, corre cualquier patata este juego.
lo que es actualmente en términos de recursos, pues no pide mucho. Y también en espacio no pide demasiado. Así que habrá que ver qué termina pasando. ¿Dudas que pueda tener? ¿De esto voy a poder jugar con mi cuenta? Sí. ¿Vas a tener tus recompensas? Sí. Recuerda de que vas a tener todas tus recompensas hasta el día de lanzamiento y recuerda iniciar sesión con la misma cuenta exactamente. Cosas que no se van a pasar en la global. En la global no se va a pasar el nivel de armas ni el nivel de tu cuenta, solo las recompensas y skins que conseguiste. Y en la de Garena, básicamente, conforme a lo que dijeron en el documento que nos pasaron el brief oficial de Delta Force, pues haciendo énfasis en que debería de pasarse el progreso y skins en la de Garena. Así que vamos a ver qué se puede hacer. También se informa de que la nueva temporada estaría llegando con el lanzamiento global de Delta Force Mobile, el cual va a tener un nuevo agente barra operador llamado Nox. También estarían incluyendo lo que serán las propias operaciones especiales nocturnas. Sí, esto es brutal, esto me encanta y pues ya veremos qué termina pasando. Ya te digo yo de que estas son excelentes noticias, de que van a seguir trayendo más contenido, más información y pues ya veremos qué termina pasando. El modo Battle Royale, para los que me pregunten, puede que sea un éxito completamente rotundo y que lo saquen en actualizaciones correspondientes luego de que finalicen las actualizaciones de este año previamente. Así que no han descartado lo del modo Battle Royale, ya que la comunidad móvil es la que más pide el modo Battle Royale. Y sí, en móvil a la gente le encanta el modo Battle Royale, eso está más que claro. Es cierto de que para PC tal vez sea muy aburrido en algunas personas, pero en móvil les encanta el Battle Royale. Y si tienen multijugador, más Battle Royale, más la campaña que van a meter, más un modo de extracción, ya te digo yo que el juego podría ser completamente un éxito rotundo. Bueno, eso más que todo en el enfoque de Delta Force Mobile y todo lo que se pueda ocurrir y demás para que puedan jugar y disfrutar el Delta Force como tal. Así que bueno, en fin, cositas de la vida. Bueno, ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Si la gente le encanta y le apetece jugar completamente Delta Force Mobile, el lanzamiento se espera y se estima básicamente alrededor de 20 días, ya que hoy es el último día del mes de marzo. Así que prepárate para este mes de marzo que ha finalizado. Y ahora vámonos para el mes de abril, que es el mes más importante de Delta Force, el cual tendrá lanzamientos, eventos y muchas colaboraciones, además de que obsequiaremos muchas cosas. El juego ya está previamente hecho, lanzado y predilecto a ser un éxito, porque si hemos dicho algo es que si un juego sale muy bien optimizado y la gente y la comunidad le gusta el gameplay, puede ser un éxito rotundo. Por favor, no comparar con un Call of Duty ni decirle COD Killer al Delta Force Mobile, ya que básicamente de COD Killer no tiene nada. Actualmente Call of Duty es el único que se mete el pie. Y al día de hoy podríamos decir de que Delta Force le va a romper 100% como es debido en dispositivos móviles. Teniendo en cuenta de que son los mismos creadores del Codcito Mobile y el Codcito Mobile al día de hoy está recibiendo muchísimas actualizaciones, muchísimo atención por parte de Activision, Tencent y Microsoft en general, cosa que no está pasando con su hermano, o mejor dicho, hijo, el cual pues le da igual. Sí, estoy hablando de Warzone Mobile, que Warzone Mobile les ha dado completamente igual. En cambio, COD Mobile tiene toda la atención completamente con las actualizaciones correspondientes. Y ahora viene Delta Force por parte de Tencent con Team Studios también teniendo mucha atención. Lo que quiere decir de que al día de hoy, si un juego lo quieres pulir o hacer bien, pues se nota considerablemente. Y eso está pasando al día de hoy con COD Mobile, que sabe que viene Delta Force e incluso son los mismos desarrolladores, le están metiendo cariño y viene actualmente a demostrar de que sí, vienen muchos juegos y que la gente lo va a disfrutar. Delta Force Mobile ya está listo para jugar y disfrutar todos y lo vas a poder instalar completamente en su lanzamiento el día 21 de abril. Mientras tanto, disfruta de las betas que estarían activas hasta 2-3 de abril como mucho. Luego de eso estaríamos en un breve lapso de tiempo esperando el lanzamiento global de Delta Force Mobile el día 21 de abril. Como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video del canal y recuerda estar al pendiente de toda la información. Claro que sí.